Buenas noches. Hola. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, ingeniero. Ya, entonces lo que ahora vamos a hacer es solamente una aclaración de algunos puntos que de repente todavía tienen dudas sobre lo que son las recursiones y una introducción a lo que es cadena. Es una clase cortita, ¿ya? Es que hasta el viernes ya va a estar muy largo y quisiera que vayan avanzando con su práctica. Bien, lo que habíamos visto en la clase anterior es un poquito de algoritmos numéricos, recursivos, pero del tipo numéricos. Y habíamos visto algunas estrategias para manejar el número a través de las recursiones. La clase de hoy principalmente es para hacer lo mismo, pero enfocándonos ya a lo que son variables tipo cadena, ¿ya? Cuando tenemos este tipo de problemas, normalmente nos vamos a preguntar si es que lo mejor es utilizar algún tipo específico de variable cadena. Es que sobre todo en C++ tenemos el string que viene con pues dos variaciones, ¿no? Uno es el string con la S mayúscula, que es la clásica, ¿sí? Vamos a hablar de los tipos, la string, y la otra es con la S minúscula. Entonces son dos diferentes y tienen propiedades distintas, ¿no? Pero la que están más acostumbrados a utilizar es esta, ¿no? La string con la S mayúscula, porque se parece más a las que vieron en lenguajes como, por ejemplo, Delphi, ¿no? Se la maneja de una manera muy parecida. La ventaja está en que tiene una serie de propiedades que nos permiten hacer conversiones muy rápido y de repente acceder al primer elemento o al último elemento de la cadena de manera más sencilla. ¿Listo? También se puede utilizar el char puntero. En realidad el char puntero es como un vector de caracteres que van a simular ser la cadena, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de problema que vamos a tener, podemos utilizar el uno o el otro, ¿ya? Entonces, sobre el tema de funciones con cadenas, entonces, acá hay un breve resumen que les estoy poniendo, que es, pues, de los tipos de variables que podemos utilizar con algunas aclaraciones, ¿ya? Tenemos la tipo string, ya, normalmente tú puedes definir una variable tipo string y asignarle un valor tan simple como que sea uno solo. Acá, por ejemplo, le está asignando un simple valor a la cadena string. La ventaja de la string es que es casi directamente compatible con los edit o las cajas de texto, la grilla que tienen en el formulario. Entonces eso nos facilita mucho a la hora de recibir información en cadena para tratarla, ¿no? Por algún algoritmo, ¿sí? Otra de las ventajas que tiene el string es que, por ejemplo, acá la variable s es de ese tipo, entonces yo agarro ese punto y al poner el punto me van a aparecer una serie de procesos o funciones que están disponibles ya, o métodos más bien que son propios del tipo string para hacer conversiones, para hacer representaciones equivalentes. En este ejemplo está utilizando la upper case, que lo que hace es convertir a mayúsculas todo el valor que tenía la cadena. ¿Sí? Convierte todo a mayúscula y aquí le está asignando directamente a la caja de texto, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que al asignar valores a una variable cadena, hay también diferencia entre lo que es una mayúscula y lo que es una minúscula, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta también. Algunas operaciones que son muy útiles con respecto al tipo string. Veamos, la asignación se hace simplemente con el símbolo igual, ¿sí? Tiene la cadena, por ejemplo, es la variable, tiene la propiedad length para lo que es la longitud de la cadena, tiene la propiedad substring, que es capaz de sacar un grupo de caracteres de la cadena, ¿no? Desde una posición indicada, ¿cierto? Un cierto número de caracteres, podemos sustraerlo para sacar un subconjunto, básicamente, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, pudiera decir cadena de C, ¿sí? Y ahí indicar una posición, ¿no? Desde la posición 3, quiero dos caracteres, ¿no? Entonces, esto está como sacando un pedacito de la cadena, ¿no? Tenemos también la propiedad las char, que
pues te recupera el último carácter de la cadena, ¿sí? El hecho de que podemos acceder a cada miembro a cada carácter a través del corchete, indicando la posición, ¿cierto? Otra propiedad útil es el delete, que es capaz de eliminar un grupo de caracteres desde una posición indicada, un número de caracteres, ¿no? Entonces esto está muy similar a la substring. La substring sustrae un grupo de caracteres y la delete elimina un grupo de caracteres de la cadena. Este de acá, el trim, es muy útil porque es capaz de eliminar caracteres, fíjense con los trim, delante y después de la cadena que tenemos, ¿sí? Lo que pasa es que puedes tener espacios en blanco por algún motivo delante o espacios en blanco por algún motivo después. Me estoy refiriendo a la izquierda o derecha de la cadena. Entonces, la propiedad trim te saca todos los caracteres en blanco o espacios, si lo queremos ver así, que hay delante y después de la cadena. Hay algunas variaciones a esto, que es el trim left, que es hacia la izquierda, y el otro que sería el trim right, que sería que quita los caracteres en blanco a la derecha, ¿no? Entonces, normalmente utilizamos el trim para indicar que lo haga a ambos lados, ¿no? Pero también hay estas otras posibilidades. Entonces ahí está. El tema de quitar los caracteres en blanco a veces es muy útil. La propiedad empty en realidad retorna verdadero si la cadena está vacía, ¿no? Y falso si es que no es así. Podemos también hacer uso del concatenado. Concatenar quiere decir pegar o sumar cadenas, en el sentido de que no es tan complicado, ya que se puede ocupar, por ejemplo, para el tipo string, el símbolo más, ¿no? Que ya está sobrecargado para poder hacer concatenado o pegado de una cadena con otra, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta cadena y esta cat, que es otra, y aquí está construyendo una resultante que va a tener el último carácter de la cadena, ¿sí? En este caso la O, y le va a pegar la cat, y la cat es hola, o hola sería, ¿no? El resultado de res. Entonces, el tema de que podemos utilizar el símbolo más para poder pegar a una cadena otra cadena, ¿no? Y también el hecho de que se pueden referir a posiciones específicas de la cadena a través de la numeración, ¿cierto? La cadena empieza desde la numeración 1, el primer carácter está en la posición 1, ¿no? Y la posición final está dada por la longitud de la cadena, ¿sí? Si la longitud es 5, la posición final de la cadena es 5. Entonces aquí hay que esclarecer desde qué posición es válido referenciar los caracteres de una cadena, ¿no? Entonces me refiero, por ejemplo, al hecho de que tú puedes tener, ahí está una cadena, ¿no? Entonces, en este caso, si quiero referirme al último carácter, puedo utilizar la instrucción length para que me diga qué posición tiene el último carácter. Y el primer carácter lo puedo referir con la posición 1, que sería la posición inicial. Luego es importante recordar algunas conversiones que pueden ser útiles a veces, porque bueno, no hay compatibilidad directa entre algunos tipos de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tema del char y el string no son directamente compatibles. Es decir, cuando tú dices char x igual a tal cosa, no puedes asumir de que ese valor de x le puedes asignar directamente a una cadena string. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo entre el char y el string, porque tendemos a pensar que son iguales y no es así, ¿ya? El char es un carácter y el string es un grupo de caracteres, ¿ya? Ahora aquí está, por ejemplo, una instrucción que permite esa compatibilidad. Es que a veces necesitamos desglosar la cadena por letras, ¿no? Entonces, a veces queremos utilizar el char para hacer ello. Entonces, aquí te está diciendo que puedes tener el char C, que es una variable, pero el string, que sería ya esta otra variable, va a necesitar de una conversión especial de C, ¿no? Que era tipo char para que pueda ser asignado a un string. Es decir, que aquí me está dando el string.valueOf,
que es la instrucción que va a lograr hacer la conversión de este char para que sea compatible con el tipo string. Ahí está una sugerencia, ¿ya? Entonces, ¿por qué necesitamos a veces los chares? Hay ejercicios puntuales, ¿no? Por ejemplo, acá hay un caso en el que se necesitaba discriminar a las vocales, ¿no? Entonces acá está diciendo, bueno, que sea que la char C, esta char C, sea igual a de la cadena string val, el primer elemento de la cadena. Es decir, que le está sacando a val el primer carácter, ¿no? En este caso puede ser que sea pues, una simple letra o un número, pero ahora lo que está tratando de hacer es ver qué valor tenía ese carácter. Entonces acá, por ejemplo, en C, está tratando de sacar por comparación si es una vocal, en este caso, minúscula o mayúscula, ¿no? Entonces aquí está indicando de que sí era una vocal, ¿no? Por otro lado, si no hubiera sido vocal, se vendría por el otro if y está preguntando si C, miren cómo lo está haciendo, es mayor o igual que el carácter A, dice. Entonces, esto es válido porque C es tipo char, ¿sí? Está diciendo si el carácter C es de A a Z, ¿no? A Z minúscula, o el carácter C es de A mayúscula a Z mayúscula, o el carácter C es una ñ o es una ñ mayúscula, entonces también estaría entrando dentro del tramo de lo que son las consonantes, ¿no? Entonces de repente ahí ya pudiéramos decir que el carácter C era una consonante, ¿sí? Entonces ahí están algunas alternativas del cast que a veces se necesita entre caracteres. Hay otras variaciones como el ANSI string. Este es el más compatible con las cajas de texto que tenemos en pantalla. ¿Sí? El ANSI string. En realidad, esta es la que más se debería utilizar porque su compatibilidad es directa. Pero tiene muchas propiedades parecidas al string que hemos visto hace un momentito. Solamente que hay que tener cuidado porque no hay conversión directa, ¿no? Entonces siempre tengan cuidado qué tipo están definiendo a su variable para saber de que esa variable va a tener disponible una serie de propiedades que van a permitir conversiones dependiendo de qué tipo era la variable, ¿sí? Entonces ANSI string va a definir un grupo de propiedades para para esta variable, así como también la string que habíamos visto hace un momentito, definía un tipo de propiedades, como estas que hemos visto, que van a ser compatibles, ¿ya? Y bueno, con esas aclaraciones, tal vez también hay que esclarecer que es muy diferente hablar del char, ¿sí? Y del puntero char, o char puntero, ¿sí? Entonces, el char indica un carácter tipo carácter, y el char puntero indicará un vector de caracteres, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de declaraciones porque pues eso va a afectar qué propiedades puedo utilizar para ir trabajando mi algoritmo, ¿ya? Entonces, eso es algo importante, tienen que ir a la literatura de C++ a buscar pues con cuál tipo de variable tipo cadena les va a ser más factible trabajar y hacerse un resumen de las principales propiedades que van a poder utilizar, porque luego cuando estamos programando necesitamos apoyarnos a veces en esas propiedades, entonces es buena idea hacerse un resumen así como este, donde uno ya va utilizando y va pues recordando que existen esas propiedades. Aunque el compilador, cuando tú le pones el puntito, ya te dice, ¿no? Qué propiedades se te van a ir activando. De todas maneras, esto te va a ayudar a recordar qué puedes hacer con las cadenas a la hora que tengas que resolver ejercicios con cadenas, ¿no? Entonces, hay ejercicios muy simples, ¿no? Que se pueden plantear. Acá tengo algunos. Por ejemplo, invertir una cadena. Todo va a depender de la percepción del problema que tengas. Para el concepto de inversión de cadenas, pues hay más de un ejercicio que se puede plantear. Vamos a tratar de analizar uno de ellos, porque derivado de ello vamos a irnos a otro segundo ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos a empezar primero viendo primeramente una prueba de cómo son, ¿ok? Recuerden que en la plataforma hay ejemplos resueltos
que ustedes deben analizar porque están paso a paso, o sea, están hechos como para que ustedes lo entiendan solitos, sin necesidad que yo les esté explicando. Y el objetivo de la clase en línea es poner en práctica esa estrategia, pero ya de manera directa, quiere decir sobre el compilador, ¿ya? Si están viendo que estoy yendo muy rápido, quiere decir que falta ir a la plataforma, falta revisar los ejercicios que están ahí paso a paso para que ustedes tengan mayor facilidad de entender la manera directa en la que yo ya trabajo en línea, ¿listo? Esa es la idea de la plataforma. Por ejemplo, hoy se va a activar lo que es cadenas, van a ver unos ejercicios resueltos paso a paso, desde el análisis hasta la implementación, para que ustedes se vayan acostumbrando a que luego pueden obviar algunos de esos pasos sugeridos para ir más directamente hacia el problema, porque ya están pensando de manera recursiva, ¿ya? Entonces, voy a abrir ahorita la aplicación. Vamos a irnos con un Write. Y vamos a plantear un primer ejercicio por acá. De prueba. ¿Sí? Este primer ejercicio de prueba, lo que va a tratar de hacer es tratar de hacer algunas simulaciones. ¿Listo? Vamos a decir, mostrar los caracteres de una cadena. Ok, acá la idea es que, por ejemplo, tenés una cadena, la voy a desglosar por partes, ¿ya? Vamos a poner, sí, por partes quiere decir como que la ves por letras, ¿sí? Ok, ahí, hasta ahí voy a llegar, ¿sí? Como que acá tengo una cadena, ¿sí? Donde están más de una palabra, las palabras se separan normalmente por espacios. Lo que he tratado es de que la vean a la palabra, aquí me faltan algunas cositas, que la vean desglosada, porque normalmente si vamos a tratar la cadena, necesitamos que sea así, ¿ya? Programa, hubo un error. Ok. Programar. Y ahí vamos a poner un espacio, es y nada más, ¿ok? Entonces, normalmente la palabra está toda junta, pero nosotros en la idea de tratar cadena debemos verla de esa manera, ¿sí? Porque no importando el tipo que es, generalmente podemos acceder a cada letra de la cadena de manera independiente. Y por eso es que cuando uno mira esto dice, pues parece un vector, ¿no? Un vector de letras, ¿no? Entonces es importante un poquito reconocer en la cadena de que se pueden referenciar, ¿no es cierto?, cada elemento que tiene a través de la posición que ocupa en la cadena, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, pues esto nos va a ser muy útil para adelante, saber que puedo yo desglosar las posiciones. Ya vamos a tratar de completar. Porque a veces necesitamos acceder a determinada posición. Entonces, si tenemos claro cómo están las posiciones, vamos a poderlo hacer, ¿no? Entonces, ahora, si me está hablando de invertir, ¿no? Hay más de una estrategia para hacerlo. Entonces, siempre hay que irse por la estrategia más fácil, ¿no? Les voy a comentar dos estrategias para que luego las vayan pensando. Por ejemplo, tengo una donde recorrer, se consiste en recorrer y luego mostrar. Entonces, quiere decir que yo voy avanzando, ¿sí? Avanzo, 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 hasta que llegue al final. Y luego dice, eso es el recorrer. Ahora luego mostrar. Entonces, ¿qué tocaría que muestre? La S, y luego le muestre la E, luego muestre el espacio, la R, la A, hasta que llegue a la última. Entonces, eso significa recorrer, avanzar, y luego ir mostrando otra vez en retroceso, ¿sí? Pero de todas maneras, ese sería el método más común. Podemos idear otras estrategias. Por ejemplo, desde este punto de vista de acá, vamos a intentar mostrar esto. Por ejemplo, imagínate que por acá yo tuviera un apuntador, ¿sí? Y luego por este otro lado tuviera otro apuntador, ¿no? Entonces, yo pudiera hacer la estrategia de que esos apuntadores vayan
intercalando los caracteres que están pisando. Entonces, es como que uso dos apuntadores para lograr el ejercicio. Posición inicial y posición final, ¿sí? Entonces, los dos apuntadores van a recorrer la cadena de tal manera de que vamos intercalando y logrando que se vaya, pues, volcando la cadena. Entonces, alguien va a decir, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, si esta era la situación inicial, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos buscando una situación final en la cual este está apuntando al primer elemento y este otro está apuntando al último elemento, ¿sí? Entonces, en este sentido, ahorita es como que este apuntador tiene un nombre, ¿cierto? Le vamos a poner, veamos. Ok, le vamos a poner un nombre a ese apuntador porque los apuntadores en realidad son variables. Hasta le puedo poner inicio, ¿sí? Y a este otro le puedo poner final, ¿sí? Porque los apuntadores son variables. Ahí vamos a tratar de... Ok, y en ese momento, pues yo puedo agarrar y decir si estamos apuntando al principio y al final de la cadena, ¿sí? Podemos ya tratar, ¿no es cierto?, a esos valores, haciendo el intercambio. Entonces, el que está apuntando a la posición 12 puede venirse a la posición 1, y el que está apuntando a la posición 1 puede irse a la posición 12, haciendo un proceso de intercalar. Y entonces yo acá puedo mover la S, ¿sí? Y para acá puedo mover la P en un primer paso, ¿no? Entonces, el intercalo, ustedes saben que se logra a través de una variable auxiliar que primero al cual primero se deposita un valor, se intercala y luego se lo devuelve a su lugar. Entonces, he logrado ese intercalo entre los dos. Y luego sigo avanzando, pero con la factibilidad de que avanzamos en ambos lados, ¿no? Entonces, este avanza a esta posición, ¿sí? Inicio se mueve y este otro disminuye una posición, ¿sí? Entonces, como que se van moviendo los apuntadores. Entonces, ahora vuelvo a hacer el mismo trabajo, ¿sí? Esta S viene por acá, ¿no? Y la R se va a venir por acá, ¿sí? ¿Ok? Y esto va a seguir, ¿no? Esto va a seguir hasta que en algún momento, ¿no es cierto?, la cadena ya no debería poder seguir avanzando. Entonces uno puede empezar a trabajar este intercalo. Ahí, por ejemplo, vino un espacio y aquí vino la O, ¿sí? Luego avanzamos, fíjate que aumenta y la otra disminuye, ¿no? Entonces acá se viene la R y acá se viene la G. Sigo avanzando porque todavía puedo hacerlo, ¿sí? Acá se viene la A y aquí se viene la R. Sigo avanzando. Acá se viene la M. Y por este lado se viene, ¿qué cosa? La A. ¿No? Y yo debería seguir avanzando. Yo sé que ahorita ya está invertida, ¿sí? Programar es, ¿no? Entonces ya está invertida, pero ¿cómo hago que los apuntadores se detengan? Uno ha ido aumentando y el otro ha ido disminuyendo. Entonces, acá, por ejemplo, miren, el que disminuía, el que era final, si disminuye una vez más, se va a venir hasta aquí, ¿sí? Y ese era el final, ¿no es cierto? El final de todo. Y el otro va a aumentar tanto, ¿sí? Que se va a poner al revés, ¿no? Se va a poner la situación en sentido opuesto. Y lo que era antes inicio, parece que ya no está en inicio, ¿no? Entonces aquí, este en realidad sería nuestro punto de parada. Me voy a detener cuando el final se vuelva más pequeño que inicio. Ese puede ser un punto de parada. Y si hubiera sido una dimensión impar, en este caso era una dimensión par de la cadena o de toda la palabra que se quería invertir, entonces si hubiera sido una dimensión impar, yo me detendría cuando ambos sean iguales,
¿cierto? Cuando inicio y fin hubieran sido el mismo valor, ahí me debería detener. Es decir, que si la longitud hubiera sido impar, estos dos se hubieran chocado en el mismo punto, ¿no? No se dio en este caso, pero se hubiera podido dar si hubiera sido una dimensión par. Entonces, yo en realidad lo que voy a tratar es de utilizar este algoritmo que parece súper simple porque lo único que voy a hacer es recorrer la cadena y irlas intercalando hasta que ya no se pueda hacer y decir que ya se acabó, ¿no? Entonces, como que acá mi punto de parada, mi caso base que estoy buscando, es cuando inicio sea mayor que final o, en todo caso, sea igual. Entonces, de repente aquí la nota debería decir que la parada va a ser cuando inicio sea mayor o igual que el final, ¿sí? Entonces, ya con estos conceptos, me voy a ir directamente a programación. Entonces, ahorita estamos viendo que un punto importante es siempre detectar el caso base, porque ese me va a ayudar a decir, hasta aquí voy a hacer el trabajo y ya va a funcionar. Ok, vámonos ahora a embarcadero. Vamos a irnos al lenguaje de programación, voy a compartir la otra pantalla. Bueno, acá le vamos a decir, mejor compartimos todo porque si no, ya, ok. New y BCL aplicación de C++ Builder. Lo vamos a salvar todo. Este es nuestro laboratorio 5, si no me equivoco. Vamos a grabar todo allí. Otra vez me equivoqué. Vamos a cerrar otra vez. Parece que solo grabó uno. Es que a veces no lo veo bien. BCL, necesito esta aplicación de C++ Builder. ¿Dónde estás? Windows BCL, aplicación de C++ Builder. Esta de acá. Vamos a grabarlo todo. Está la otra. Es que si no te pide grabar todos estos archivos, no se ha creado el proyecto, ¿no? Porque cada solución lleva más de un fichero, entonces al momento de grabar uno se da cuenta que seleccionó mal. Entonces acá primero vamos a ver los elementos de entrada, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer, podríamos hacer un input box, pero prefiero usar un edit con un label. Le vamos a poner cadena. Y aquí este puede ser, pues, bueno, como es de prueba, bastante amplia. Y esta cadena normalmente la arrancamos en su propiedad text vacía. Y ya estaría la cadena, ¿sí? Ahí serían los datos de entrada. Cuando se logre hacer la inversión, va a ser a través de un botón. Puede estar por acá. Y aquí le vamos a poner invertir. Y el resultado, bueno, a ver. Si vamos a hacer muchas cosas en una aplicación, entonces preferible, pues puede ser así. Y miren, así, de tal manera que se note, ¿no? Dónde va a ir el resultado. Vamos a probar así, ¿ok? Invertir y a la derecha, ahí va a aparecer otra de estas. Para hacer el trabajo, vamos a reducir un poquito para que no esté tan largo. Bueno, la idea es de que se aprecie, ¿no? No vamos a probar con tan grandes caracteres, pero, o cadenas tan largas, pero es que siempre hay que ver la forma que se entienda, ¿no? Cómo va a ser la entrada, cómo va a ser la salida. Este segundo va a ser para la salida, entonces le vamos a buscar la propiedad enable, la vamos a poner en falso, ahí está, y la voy a poner de otro back color. Acá en el color le vamos a poner uno que, para que podamos reconocer que es una de salida. A ver, ok. Listo. Entonces tengo la entrada en el edit 1 y la salida en el edit 2. Vamos a venir a el botón de invertir y acá vamos a capturar primero variables, ahora la entrada, ¿no? Bueno, probemos con la string cat. Entonces se supone que cat va a tener al edit 1
en su propiedad text, que es la cadena que queremos invertir. Entonces, luego va a haber una especie de función. Lo que podemos hacer es que haya otra de resultado. Vamos a poner aquí res. Entonces va a haber una función. Podemos hacer una que devuelva en res cadena in. Cadena in y le mandamos por parámetro cat, ¿no? Va a recibir cat y va a obtenerme la cadena invertida. Y eso se lo vamos a poner en el edit2 en su propiedad text. Ahí va a ir el valor que retorne res. ¿Sí? Entonces, más o menos estoy planificando. Entonces, acá hay una alerta porque no tengo definido todavía esta función. Lo vamos a hacer por acá. Este va a ser de tipo string también. Va a retornar cadena in y va a tener por parámetro de tipo string la cadena. Por ahora pareciera que esto es lo que voy a necesitar. Y ahí vamos a trabajar, ¿ok? Bien. Para este ejercicio que hemos pensado, hemos dicho, utilizaremos dos apuntadores. Entonces, ahora es el momento de recordar eso y decir, bueno, tengo cadena INV, toca utilizar esos dos apuntadores. Entonces, hasta donde vimos, los apuntadores disminuye, uno aumenta y otro disminuye, ¿no? Hasta el caso base. Y esos valores en los cuales fluctúan pues, van por simple disminución e incremento. No necesito recuperar el valor que tienen, no necesito cambiarlos entre llamadas recursivas. Entonces son valores que van a ir por parámetro, no necesito mandarlas por referencia. Como va a ir por parámetro, suficiente con que acá yo indique con qué valor van a empezar. El ini que empiece en 1 y el fin que empiece con la longitud de la cadena. Entonces vamos a ver si me deja, ok, cat, punto, y ahí la propiedad length, ¿sí? Ahí está. Ok, entonces ahí estoy mandando 1, valor de inicio, y la longitud de cadena, valor de la posición final. Entonces ahora aquí le vamos a poner, puede ser un int, un unsigned, ¿sí? Int n, no estoy segura si nos va a hacer programa por el tipo, pero me parece que lo va a soportar bien. Ini y unsigned int fin. Lo teníamos como inicio, ¿sí? Inicio en el análisis y este como fin, si no me equivoco. Vamos a ver qué dice allá. En el análisis, inicio y fin. Ok, entonces vamos a poner igual, inicio y fin. Bueno, ahora tocaría pensar en el caso base. El caso base era if, va algo por ahí, va algo ahí, un else y un final. En el else va el paso recursivo y en el if va a ir el caso base. Entonces, por la forma en que concebimos las cosas, en el paso recursivo va la llamada recursiva al algoritmo. El algoritmo es de tipo string. Entonces, para ayudarme acá yo digo, bueno, necesito de tipo string, una variable tmp, que llame recursivamente a cadena in, y que en el parámetro vaya la cadena, cat, ¿sí? Y inicio, aumentaba en 1, ¿verdad? Y fin disminuía en 1. Ahí está. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la forma en que vamos a ir recurriendo. La idea era de que estos se muevan y ahora este movimiento que tienen tenemos que controlarlo en el caso base porque debe llegar a un punto final y el punto final va a ser cuando inicio sea mayor o igual que fin. Entonces ese va a ser justamente lo que vimos en el análisis acá en esta parte, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a llevar ahora al código. Entonces aquí por ahora voy a decir que
inicio. Si inicio logra ser mayor o igual que fin, entonces ya llegué a caso base, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando llego a caso base? Ya tengo la cadena en teoría invertida, ¿sí? Porque ya intercaló hasta que ya no se pudo. Entonces acá le puedo decir return la cadena, como está en este momento. Y ahí vamos a poner su punto y coma. Pero ¿qué pasa acá? Acá lo único que está haciendo es llamarse, pero pues falta algo. En el primer momento, inicio apunta al primer carácter de la cadena. Fin apunta al último carácter de la cadena. Entonces, primero que antes de movernos, inicio avanzando y fin disminuyendo, tengo que intercalar. Entonces aquí puedo decir de tipo string, ¿sí? X igual a, y voy a poner en X el valor que está pisando en la posición de ini. Cat en su posición, donde está cat punto, no, vamos a ver, cat punto substring, ¿se acuerdan de esas substring? Que le saque el substring, dice índice y conteo. ¿De qué posición quiero sacar de la cadena? De la posición inicio, ¿sí? ¿Cuántos quiero sacar? Solamente un carácter. De la posición inicio quiero sacar un solo carácter. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo en X el valor que está apuntando inicio. Y también voy a hacer lo mismo ahora en el reemplazo, porque ahora lo que tengo que hacer es reemplazar ese valor, ¿verdad? Entonces, en el fondo, vamos a ver si acá podemos hacer esto. Miren, la cadena es cat en su posición inicio, ahora. Lo que había en inicio lo puse en X, ¿sí? Pero ahora en su posición inicio le vamos a poner otra vez me quedé sin el carácter corchete. Ok. Entonces, cat en su posición inicio, que sea igual a, ¿sí? Lo que hay en la cadena en su posición fin. Entonces, ahí estoy sobreescribiendo el carácter de inicio, ¿sí? Y luego, cat en su posición fin, ¿sí? Estoy tratando de escribir lo que voy a hacer y luego vamos a revisar, pues, cómo nos va en C en la asignación. Cat en su posición final, ahora le vamos a poner lo que tiene X, ¿sí? Porque X tiene solamente un carácter, pero le puedo decir X en su posición 1 también, porque solo tiene un carácter, ¿sí? Y ahí está. Entonces vamos a ver cómo el compilador, pues, nos dice que se puede o no se puede, porque aparentemente los strings se pueden tratar por las posiciones que ocupan cada elemento. Si no me deja esto, voy a tener que ir y tratar de hacer lo mismo que hice aquí. Por eso agarré y recordé la propiedad substring que nos permite sacar caracteres de la cadena. Fíjense que aquí puedo decir que x sub 1 sea igual a cat sub inicio, ¿sí? Entonces lo que ahorita estoy intentando ver es si el compilador me deja trabajar así o tendría que siempre hacerlo con propiedades como estamos viendo por acá. Y de esa manera ya vamos a ir viendo las posibilidades de lo que podemos hacer con las cadenas. Entonces lo estoy haciendo de dos maneras. Bueno, teóricamente aquí puse en X el primer carácter de la cadena y en la posición donde estaba el primer carácter le puse el que estaba en el último y en el último carácter de la cadena le puse el primer carácter que estuvo antes, que estuvo grabado en X. Entonces ya estoy haciendo el intercalo. Hecho el intercalo, aquí está haciendo avanzar inicio y disminuir fin. Se está llamando recursivamente y está trabajando todavía lo demás. Ahora, ¿qué me falta? En el caso base está haciendo el return correcto. Pero para que esto siga funcionando, ¿qué me falta? Seguir haciendo también el return, ¿no? Entonces acá me falta decirle return. ¿Dónde está la inversión que se hizo? La inversión lo tiene TMP, ¿cierto? Porque aquí le asigné a TMP el resultado de la inversión que se hizo, ¿no? Entonces aquí he ido invirtiendo en CAD, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, cuando logra el caso base, dice retorne cadena, ¿sí? Se lo va a retornar a TMP y lo voy a ir recuperando y recuperando hasta que logre hacer. Otra vez les digo,
Acá estoy haciendo 2 pruebas de cómo puedo trabajar con la cadena. Pero ahora vamos a ver si esto es lo que nos funciona, ¿ya? Trabamos todo. Vamos a ver qué dice primero el compilador. Una vez que compilemos, revisemos errores. ¿Sí? Vamos a revisar algo por ahí que está marcando. Miren, ¿qué dice aquí abajo? Dice, no está declarado inicio. ¿Sí? Hay algo por aquí. Aquí, ¿no? Se metió ese carácter raro. Ahí está, no se veía muy bien, pero bueno, ahí está. Otra vez. Compila y ahora lo que vamos a intentar hacer es el paso a paso que es el trace. Quiero ver cómo se está comportando cuando trabaja por acá. Normalmente uno dice, bueno, quiero revisarlo desde acá, entonces vamos a ver. Run tu cursor. Aquí vas a ponerle algo fácil primero, pues no tan largo, la cosa es ver si hace, ¿no? Hola, dice, invertir. Y ahora, me voy con F7, fíjate qué cadena tiene, a ver, aquí, el cat. Fíjense esto, cat dice ta, ta, ta. ¿Y por qué? Porque acá se cambió. Voy a cortar, mire, no era el text in, es text. Cortamos, eso es un error, pues, que a veces, ya. Vamos a volver a compilar. Pues eso siempre hay que estar atento, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces ahora reviso y cat está otra vez. Edit 1, ¿por qué no tiene el valor? A ver. Cat. Está sin valor almacenado, cat. Qué raro. A ver, vamos a revisar qué está pasando. Vamos a revisar en el formulario primero. Diseño, me voy acá. Pero no estoy segura que sea por esa extensión que le hicimos. A ver, este que se llama, ¿dónde está su nombre? Edit 1, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver, cat igual edit 1, text. Bueno, vamos a ver si lo agarra bien, ¿ya? Hasta donde recuerdo, este sería la conversión directa a cat, pues no debería haber tanto ese problema de que lo está tomando mal o bien, ¿sí? Vamos a ver otra vez, run tu cursor, veamos qué hace. Ahí está el edit 1, invertir. Vamos a ir avanzando, ahí asignando, ahí va, la cadena. Aquí ya debería verse, ¿sí? Debería verse que tiene bien, pero bueno, a ver, veamos qué dice acá. F8, F7 otra vez. Bueno, acá no ha entrado a la cadena, miren, otra vez, y seguramente que está igual con basura. ¿Sí? Ahora vamos a revisar el formulario en pantalla. Entonces miren ahí, hola, ¿sí? Entonces, aparentemente sí lo está haciendo, pero le vamos a hacer un trace para sacarlo bien, ¿ya? No se ve bien acá, pero sí lo está haciendo porque acá sí lo logró invertir. Lo que a mí me interesa más que todo es que veamos cómo se está logrando la inversión. Vuelvo otra vez al ejercicio, detenemos y le voy a decir run tu cursor para que se detenga acá y vamos a avanzar con el paso a paso que es el F7. Si le doy F8, se salta la función y no me deja ver bien. Otra vez, run tu cursor. Le pongo así facilito para que entendamos el proceso. ¿Ya? F7 entonces, ahí ahora, digamos que entre, ahí está entrando, ¿ok? Acá esto es lo que nos interesa, ¿no? Cómo está entrando la cadena, F8, y acá hay algunas cosas que ya se notan, ¿sí? Inicio en 4, fin, perdón, en 4, inicio en 1, y la cadena. Entonces, inicio mayor o igual que fin es falso. Vamos a volver, es que le di F7 y con ese no. Ok, se vino por falso. Ahora, X debe tener el primer elemento, ¿sí? Lo que pasa es que ya no me lo está mostrando.
correctamente. Miren, no me lo está mostrando, pero se entiende que tiene el primero. Y aquí cat, ¿sí? ¿Qué está haciendo cat? Lo mismo. Lo malo es que en esta versión no me está mostrando, chicos, el valor de la cadena. Yo hubiera querido que lo vean. Lo que vamos a hacer es guiarnos de los índices, ¿sí? En este caso, por ejemplo, inicio está en 1, que es el primero, y final está en 4. Entonces ahorita en teoría está haciendo el intercalo entre ambos elementos, el primero con el último. Ahora inicio va a aumentar y fin va a disminuir en la siguiente llamada, ¿sí? Vamos para arriba, ahí está, inicio está en 2 y final está en 3, ¿sí? Como es falso, otra vez, vamos a volver, Venga, vuelve, ahí está. Entonces, en teoría aquí está intercalando el segundo con el penúltimo elemento de la cadena, ¿sí? Y luego se lo está volviendo a llamar recursivamente al subalgoritmo. Entonces acá le vamos a dar 7, 8, ok. Ahora inicio está apuntando al 3 y final está apuntando al 2. Inicio se ha vuelto mayor igual que el final. Entonces ahora dice retorne la cadena, ¿no? Bueno, ahorita ya, antiguamente sí nos mostraba, ¿no? Pero ahora no nos muestra en realidad la cadena, como debería, ¿sí? Entonces ahí ya está tocando caso base, hace el return, ¿y a dónde se va a ir el compilador? Abajo de la llamada recursiva. Se va a venir por acá, a asignarle a TMP el valor que va a arrastrar de cat, ¿sí? Ahí está. Miren acá, vuelve arriba, y ahí está retornando el TMP, que ya es la cadena invertida. Fíjate que aquí se está haciendo la inversión en ese proceso. Invierte, intercala, llama, intercala, llama. Cuando hace el return, cat ya está invertida completamente. Entonces, ¿qué hace ahora? El compilador viene simplemente a decir return, 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 es decir, toda la cadena invertida la va retornando y retornando. Es decir, que esto ya no hace nada más que hacer return de la cadena invertida. Entonces, así como termina finalmente y ahí ya se lo está asignando al ED2 y ya logra la cadena invertida en pantalla, ¿sí? Entonces ahí está. Ahora, no es solamente pues la única manera, ¿no? Este es como que trabajarlo casi como un vector. Acá les estoy mostrando las dos formas en las que podemos hacer cuando ustedes tengan ejercicios de cadenas, ¿sí? Pueden apoyarse en algunos, se pueden apoyar en algunas propiedades que tiene la variable que van a convertir, como en este caso el substring, o también pueden irse por la otra estrategia que es utilizar las posiciones que ocupa en la cadena cada elemento para referenciarlas y poderlas tratar, ¿cierto? Entonces, en todo caso, sería interesante que ustedes vayan probando, ¿no? Con qué tipo de Mira, disculpa una pregunta. cadena. Sí, dime. Yo igual estaba, bueno, practicando este ejercicio más antes, pero yo lo hice como procedimiento y no como función. Igual es válido. Sí, sí. Algunas veces vas a ver que en el enunciado dice construya una función o un proceso, que dice, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado con esa especificación porque te está obligando a hacerlo o proceso o función. En este caso está abierto. Entonces, si lo has hecho como proceso, has debido trabajar, bueno, la cadena después especial, ¿no? No necesita básicamente mandar por referencia en algunos lenguajes de programación. En Python, por ejemplo, tú mandas una cadena y automáticamente su envío es por referencia, ¿sí? En C++, si no me equivoco, es lo mismo, ¿sí? Habría que probar en el caso del proceso que está indicando su compañero, porque él por proceso recibe una cadena y cuando termina el ejercicio, el resultado tiene que estar en una variable que está dentro de los parámetros, ¿no? Y si la ha ido cambiando entre llamadas recursivas, debe ser la misma cadena, supongo, ¿cierto? Sí, lo trabajé con referencia. Ok, si no está indicado, está bien, pero ¿cuál es el problema con ese tipo de ejercicios? Miren acá, yo acá cuando él termina, puedo decirle, ¿sí?, que me muestre el original, ¿no es cierto? Y también le puedo decir que me muestre
el destino, o sea, cómo quedó, ¿sí? O sea, tengo ambas. Pero en el método que has empleado, por ejemplo, recuerda que cuando llamaste al procedimiento, la cadena original te la cambió, ¿cierto? Te la invirtió y te la dejó invertida. Entonces no vas a poder recuperar el estado anterior. Entonces ahí tengan cuidado con ese tipo de ejercicios, ¿ya? En este caso, como es puntual, invertir y lograr la inversión, pues no parece importante, ¿no? Pero imagínate que luego tú tienes que volver a hacer algo con la misma cadena original, entonces ya la perdiste, ¿cierto? Aquí yo, por ejemplo, no la he perdido, la cadena original está intocada, o sea, no se la tocó, el resultado está en otra variable, entonces yo puedo volver a hacer esto, o sea, puedo mostrar cuál fue el origen y qué fue el destino, no lo he perdido, ¿ya? Entonces, eso hay que tener cuidado en algunos algoritmos, ¿listo? Aquí alguien me va a decir, pero tú tienes el edit 1, el original, sí, vuélvalo a recuperar de ahí, sí es cierto. Solamente lo estoy esclareciendo para que no olviden que cuando ustedes entre llamadas recursivas modifican a la variable, por referencia, realmente la están modificando. Entonces están perdiendo el original, ¿ya? No es en este ejercicio importante en el sentido de que no nos interesa volverla a recuperar como estaba al principio. ¿Listo? Pero tengan cuidado en ejercicios sucesivos donde tal vez sí les va a afectar. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. Entonces, normalmente, al principio, cuando yo aprendí recursiones, recuerdo, no entendía mucho el recurso y todo lo hacía por void, ¿sí? Porque me parecía más fácil la variable por referencia y ahí yo la entendía todo. Pero luego un día me puse a mirar esto paso a paso, como ahorita les he enseñado, y realmente me di cuenta que la función te simplificaba mucho, ¿no? Entonces, yo les digo, traten de ir viendo las estrategias de tal manera de que ustedes vean después que les va a simplificar el trabajo más adelante. Esto todavía se puede reducir un poco más, ya saben ustedes, ¿no? Se pueden quitar algunas asignaciones, variables, y hacer retorno directo, pero el ejercicio está hecho en la vista de que ustedes puedan ver el proceso paso a paso de cómo se está construyendo. ¿Listo? Entonces la respuesta es que está bien, solamente la recomendación es tener cuidado con los resultados que están encontrando o cómo les afecta para ejercicios que estuvieran dependiendo de esto más adelante, ¿cierto? Bien, ahora no sé si hay alguna preguntita sobre esto más. Y Sí, genera en ingeniera. la sintaxis de C++, ¿el primer carácter siempre empieza en 1 o es en 0? En este tipo sí, en la string empieza en 1, ¿ya? Entonces hay que ver en el tipo que vas a manejar cómo va a ser. Por ejemplo, el char puntero, ¿cierto? Los char punteros normalmente inician en 0. En el primer elemento está en la posición 0, porque todos los vectores que definimos con el puntero arrancan en la posición 0, ¿ya? En este caso la string arranca en la 1 y pues no es tan difícil de recordarla porque esto es muy parecido al de Delphi, ¿no? Que también trabaja igual, ¿ya? La ANSI string también se parece a la forma de trabajo de la string, por si acaso. ¿Alguna otra preguntita? Ingeniera, Realmente, una cosita nada más quería recordarles. Miren, este detalle de que ahorita el compilador no me está mostrando la cadena es muy nuevo. En las versiones anteriores van a ver ustedes que sí se ve el arrastre de la cadena. Es muy extraño, ¿no? Debe ser algunas cosas que le han cambiado, pero de todas formas en las versiones anteriores van a ver que en el debugger o en el watch de las variables que está a este lado, sí te aparece la cadena con el valor que está en ese momento, ¿no? Entonces, pero bueno, esas son algunas cosas que van cambiando. Dime qué querías consultar. ingeniera, una consulta. Si acaso, digamos, usted nos da un ejercicio, refiriéndome al práctico y también al examen, la lógica, digamos, a nuestra lógica nos obliga a, ya tenemos la recursión, pero nos obliga a reutilizar una función aparte. ¿Se puede hacer ese método? Una Eh, función externa, pero que igual es recursiva. se puede, pero hay que tener cuidado con esto. A ver, veamos si ahorita
justo hoy estaba con una que quiero que vean. Creo que esto está en el práctico. ¿Dónde está esto? Era acá. Esta, por ejemplo. Están viendo mi pantalla compartida, ¿verdad? Tiene el del número combinatorio, por ejemplo. ¿Sí? Esto está en el práctico. Y ustedes saben que por definición hay una fórmula para el número combinatorio, ¿verdad? Variación, permutación, todo esto tienen fórmulas que están en función al número factorial. Entonces, yo sé que ya hemos hecho el algoritmo del número factorial muchas veces porque es una aplicación muy linda de lo que es la recursión. El factorial te muestra muy bien por qué es linda la recursión, ¿ya? Porque te está haciendo la operación entre llamadas recursivas y te hace muy sencillo el proceso de cálculo. Entonces, uno pudiera decir, bueno, mandaré a calcular el factorial de n, luego el factorial de m, ¿sí? Acá es n sobre m, ok, agradecer, ahí está, ¿ya? Y luego mandaré a calcular el factorial de la diferencia entre los dos, porque nosotros sabemos que el combinatorio de un número es, en fórmulas es n factorial dividido entre m factorial, si estamos hablando de este de acá, ¿sí? M factorial. Y en el denominador, ¿no es cierto? Hay como una multiplicación, ¿no? S multiplicado por el n menos m factorial, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, mandaré a calcular el n factorial, luego mandaré a calcular el m factorial y luego el factorial de n menos m, ¿sí? Entonces ya en 3 llamadas a la función factorial pudieras calcular, porque recuerdas que hay esta fórmula que calcula el número factorial o el número combinatorio, ¿verdad? De n y n, n sobre n. Entonces acá, por ejemplo, les quiero hacer acuerdo de otra fórmula que también han aprendido, ¿sí? El combinatorio de n sobre m es igual a el combinatorio de n menos 1 sobre m menos 1 más m menos 1 sobre m, por ejemplo. Entonces, quiere decir que tú puedes calcular el combinatorio de n sobre m obteniendo la suma de 2, ¿verdad? Entonces, aquí me está mostrando el combinatorio de 4 sobre 2, puede ser a la suma del combinatorio de 3 sobre 1 más el combinatorio de 3 sobre 2. Y que el de 3 sobre 1 es el combinatorio de este más el combinatorio de este. Y que aquí ya está tocando caso final. Y que este combinatorio de 2 en 1 es el combinatorio de 1 en 0 más el combinatorio de 1 en 1. Y así sucesivamente. Entonces, yo sé que si lo resuelven por la forma fácil, va a funcionar, pero se van a hacer 3 llamadas recursivas, ¿ya? Entonces, este ejercicio puntual se puede resolver también con esta fórmula que está aquí, ¿sí? Que realmente va a estar basada en el cálculo del número combinatorio, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan el ejercicio de recursiones, ¿no? Siempre analicen si es la única alternativa llamando a otros subalgoritmos recursivos. A veces, yo por ejemplo, si recordara solo el número combinatorio, el factorial de un número y esta fórmula, haría esto, y esto sería mucho más pesado que recordar esto de acá, ¿sí? Yo recuerdo esto y digo, bueno, ¿cómo hago ahora el cálculo? ¿Sí? Y para mí sería una llamada recursiva para que calcule el combinatorio de esto, más la llamada recursiva para que calcule el combinatorio de esto. ¿Y hasta cuándo va a ser las llamadas recursivas? Hasta que toque caso base. ¿Y dónde están los casos bases? Aquí están puntualmente los casos bases. ¿Sí? Aquí están los casos bases. Y todo se va a hacer a través de suma, 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 del número combinatorio en puro. Y me va a evitar esto de llamar a otro subalgoritmo que lo haga, ¿ya? En resumen, es válido llamar a subalgoritmos, pero si nos hablan ya de cuál es la mejor estrategia, si nos están diciendo, trate de encontrar la mejor estrategia de tal manera que no sea tan pesado, entonces yo estoy obligada a buscar otras alternativas. Entonces, me parece que la alternativa de la izquierda es una mejor alternativa a lo que vemos en la derecha, ¿ya? Entonces, es averiguando, ¿ya? En un examen normalmente se les pide que solucionen el problema, ¿ya? Y no se les exige realmente que hagan el esfuerzo de encontrar la mejor solución, porque están en bajo presión y probablemente hay el ejercicio que nunca has solucionado, por lo tanto tienes que primero pensar en cómo hacerlo de verdad funcionar, ¿no? Entonces puede haber esos parámetros de evaluación. Ahora, alguna vez te pueden decir, crear un algoritmo
que responda de la manera más eficiente ante este problema. Entonces, ahí no solamente te están obligando a solucionar el problema, sino te está obligando a encontrar la mejor alternativa. Quiere decir donde tu algoritmo sea más eficiente en tiempo de respuesta, principalmente eso. Entonces, eso va a depender de la pregunta. En el examen normalmente no hay ese tipo de preguntas, pero todo tiene la estimación de tiempos y tipos de preguntas, ¿no? Si por el tiempo y el tipo de preguntas se estima de que se te puede obligar a buscar la alternativa más eficiente, entonces estás obligado a analizar los otros casos y ver con cuál vas a enfrentar. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Todo depende de la pregunta que se te plantee. ¿Listo? Ahora, es válido, pero pues para que sea válido al 100 tiene que responder a la pregunta. Si la pregunta no te exige que sea eficiente, entonces definitivamente tú solamente te encargas de que solucione el problema. Ahora, si te dice que debes buscar la alternativa que sea más eficiente, entonces va a depender de qué camino tomaste en la solución para encontrar la respuesta, ¿no? La nota, para tener 100 sobre 100 o 50 o 80, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el de la izquierda, quisiera que lo analicen así en el práctico, por desafío mismo de ustedes, porque yo sé que ustedes dijeron, esto lo voy a resolver con el número factorial, y lo voy a llamar 3 veces, y lo voy a dividir y multiplicar, y listo. Yo sé que lo han dicho así, porque yo también lo hice en su momento así. Pero luego quisiera que recuerden esto, ¿ya? No lo resuelvan así, porque esto se resuelve simplemente llamando 3 veces al algoritmo recursivo para hacer los 3 cálculos que son necesarios por acá, ¿sí? Entonces piénsenlo así. Recuerden que el número combinatorio por definición tiene esta fórmula y que se comporta de esta manera. Los casos bases aquí ya están armados y que la operación que va a hacer es esta, ¿cierto? Esa es la operación que va a hacer para encontrar el número combinatorio. Porque acuérdense de que esto de acá ya tiene respuesta, ¿no? El combinatorio de 1 en 0, el combinatorio de 1 en 1, son por definición 1, ¿cierto? Entonces esos son los casos bases a los cuales va a llegar. Y el resultado se lo va a devolver al de acá, ¿sí? Y ese se va a sumar de este otro resultado, y ambos van a construir el resultado de acá. Lo mismo va a pasar a la derecha, ¿cierto? Hasta tocar caso base y va a ir construyendo en sumas el combinatorio del número. Entonces, la recursión de esto va a ser básicamente llamar al algoritmo de número combinatorio, que va a ser seguramente una función que va a retornar primero esto, ¿sí? El lado izquierdo, y una llamada al mismo algoritmo recursivo para calcular este otro, que va a ser lo que está en este lado, ¿ya? Entonces, así, por favor, en el práctico, puntualmente esa pregunta, lo quisiera ver así. Son 4 líneas, pero hay que analizarlas desde este punto de vista, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna preguntita más. ¿Ninguna otra? Ingeniera, disculpe una pregunta. ¿Cuándo podríamos utilizar los tipos de datos string y ANSI string? ¿O cuál sería la diferencia? Realmente no hay mucha diferencia. En estas versiones de embarcadero viene muy compatible con el input box y las cajas de texto y la grilla, el string, ¿ya? Antiguamente había más lío y de ahí apareció el ANSI string. Entonces yo usaba el ANSI string cuando quería sacar valores de las cajas de texto, etcétera, y luego lo compatibilizaba con la string, pero han visto ahora de que ya no hay tanto problema, ¿sí? Son similares, las propiedades que tiene el ANSI string son similares a la string. Entonces yo, por ejemplo, he dejado de usarla, básicamente. Estoy usando simplemente strings. Y cuando el algoritmo es muy complicado, la verdad prefiero utilizar como si fuera un vector. ¿Vieron acá el ejercicio que yo hice hace un momentito? Prácticamente al decir esto, o sea, estás referenciando a las posiciones, ¿no es cierto? Estoy trabajando como si la cadena fuera un vector. Entonces, cuando el algoritmo se complica mucho, yo creo que la forma más fácil de ver a la cadena es como si fuera un vector simple. Entonces tú ya accedes a posiciones específicas y pues vas sacando el ejercicio. No hay mucha diferencia realmente entre la ANSI string y la substring. Lo que hay que hacer es una tabla comparativa de las propiedades que te ofrece una con la otra
y de acuerdo a eso, pues no ver con cuál te conviene trabajar en determinado ejercicio, ¿sí? Entonces, yo esto lo he hecho y pues básicamente cuando tengo un ejercicio muy complicado, vuelvo a este resumen de que son las cadenas, que está por acá, en el resumencito que tenemos, y normalmente voy recordando, ¿no? Las funciones, etcétera, y ya, con eso me ubico, qué es lo que voy a hacer. Como ven acá, por ejemplo, no tengo ya mucho del ANSI string, ¿vieron? Porque está muy parecido, pero tiene algunas cositas, por ejemplo, el tema del concatenado de cadena, usamos el append str para concatenar una con otra, ¿cierto? Pero es completamente compatible con los edit, ¿no? El tema de algunas propiedades interesantes como las comparaciones entre una cadena con otra, ¿cierto? Y bueno, cosas como el ANSI last chart para obtener el último carácter de la cadena, etcétera. Ya, entonces por comparación yo me preferí quedar con la string, que es más fácil para mí trabajarla porque la recuerdo muy bien. Acá hay algunas variaciones, como por ejemplo el concatenado, etcétera, pero eso lo vas a poder ver en una comparativa, ¿no? Tendrías que hacer una tablita comparativa entre ambas y así ya tú ver con cuál con cuál vas a trabajar más fácil, ¿no? ¿Alguna otra preguntita? Ingeniera, creo que en lo de ANSI String y String tiene que ver con la tabla de Unicode y ASCII, ¿verdad? Sí, sí, tienen algunas características más extendidas, más la una de la otra, ¿ya? Pero yo normalmente me he quedado con usar una combinación entre la string, que es lo que he hecho en el ejercicio anterior, y el tema de que puedo acceder a los caracteres, ¿verdad? De esa cadena como si fuera vector, cuando no encuentro una propiedad como las que ven por acá, que hay que tenerla la propiedad que es la que compatibiliza, ¿cierto? Entonces, sí, tiene que ver algo con eso. Yo la verdad que ya he dejado de usar Stance String. Entonces, por eso le digo, háganse una tabla comparativa buscando la información, ¿ya? Y la más sencilla de todas maneras de trabajar es esta, ¿no? La tipo string, que es la que normalmente se ocupa. Y cuando lo vean muy complicado, pueden irse a usar un char puntero, pero el problema del char puntero es de que no es directamente compatible con los edits, el input box, etc. Entonces hay que ver la forma de que si lo tienes en una caja de texto, llevar la conversión a char puntero, porque no es directo como estamos viendo acá, ¿ya? Entonces se hace ese proceso de conversión y ya luego la tratas, ¿no? Como echar puntero a la cadena y haces todo lo que tengas que hacer. Entonces, la única traba es que no puedes hacer esto así de directo con un char puntero, ¿ya? Aparte que el char puntero es una variable dinámica, hay que decirle new, hay que darle un new char, a new char y de qué tamaño va a ser esa cadena, ¿sí? Para que te evite errores de compilación, porque si la cadena es de 10, tu new char va a ser de 10, porque ahí esto, en el new o la instrucción new hace el espacio de memoria para que sean válidas esas posiciones de la cadena, ¿no? Entonces, ahí ese temita con el char. Bien, entonces en el práctico tienen, si no me equivoco, una más, en este grupo, una que es bien interesante, que es la última. Hay un último ejercicio, quisiera que lo lean bien, bien, y voy a ver qué respuestas me han dado a ese ejercicio. Voy a tratar de que la mejor solución a ese último ejercicio del grupo de cadenas la trabajemos un día antes del examen, ¿ya? Entonces, por eso la presentación también no está de tan largos días, ¿verdad? Son días muy cortitos. Entonces, quiero recordar esa última pregunta que les puse en el práctico 1. El de cadenitas, ese era muy interesante. Acá, sí. No, parece que lo saqué. Era la 2, el pink latin, ¿sí? Este es un ejercicio, tal vez en programa 1 ya lo han visto, ¿no? El pin latin es un ejercicio diferente
con el objetivo nada más de que ustedes vayan viendo cómo van a tratar a las cadenas. Aquí van a salir algunas instrucciones de la string o instrucciones de manejo de char que de repente les va a ser útil en el examen, ¿ya? Entonces quisiera, pues, antes del examen, hacerme un tiempito de revisar las soluciones que han planteado y voy a ver quién tiene la solución más, más interesante a este ejercicio del Pin Latin. Básicamente está tratando de reemplazar algunos caracteres, ¿cierto? El gato se convierte en atoga, Pascal en acalpas, el Pin Latin a Pin atinan. Entonces, es como un juego de palabras, ¿ya? Entonces, léanlo bien, ¿ya? Y de aquí vamos a ver quién tiene la mejor solución antes del examen, porque en el sentido del manejo de la cadena, ¿ya? Entonces, no está, de repente, no hay solo una estrategia, hay más de una estrategia porque aquí está pegando letras, está concatenando y pues está sacando un resultado, ¿no? Yo creo que para este ejercicio lo más interesante sería plantearlo primero pues con una grilla, ¿no? Una grilla donde cada fila es un edit, ¿cierto? Por filas, ¿ya? Entonces ahí dice que cada línea de texto tendrá como máximo 80 caracteres, ahí está una restricción también. Habría que ver cómo podés, ¿no? A nivel del formulario, restringir a 80 caracteres máximo en la línea, ¿ya? Puede ser que pienses en una grillita de puras filas, como se ve acá en el ejemplo, ¿ya? O de repente, pues, no hay un límite de líneas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí ya lo dejo abierto para ustedes, a ver qué hacen ahí, cómo lo resuelven, ¿ya? Lo demás no es muy complicado. Todo lo que los otros ejercicios están básicamente basados en la pequeña explicación que hice hoy y con eso seguramente lo van a ir sacando, ¿ya? Entonces, si no hay más preguntitas, la siguiente Ingeniera, clase. disculpe. Sí. Sobre el anterior ejercicio de invertir la cadena, ¿le puedo compartir mi código, mi pantalla y me puede corregir si es válido el código? Es que en mi caso no hice uso del caso base, solamente el paso recursivo. Sí o sí tiene que haber, debe estar escondido. A ver, intenta compartir, ya tienes permiso. Sí o sí tiene que haber un caso base en un algoritmo recursivo. Es que puedes haberlo obviado. ¿Se puede ver? Se puede esconder a veces. A ver, déjenme ver un segundo. Voy a dejar de compartir yo y ahora seguramente ya veo lo tuyo. Ok, ¿cuál es tu función? Es, como le dije, lo hice en procedimiento y utilicé referencia. ¿Está bien? Ya. Yo les pregunto a todos tus compañeros, ¿cuál es el caso base de esta función? Y yo les digo que sí tiene caso base. Pero, ¿cuál es el caso base? Les pregunto a los otros, ¿no? El caso base sería una cadena vacía. Exacto. Puntualmente, ahí estás poniendo, fíjate en la línea 609, len mayor que 1, si es verdad, entra. Y ese es el paso recursivo. El else, que no se está viendo, es como que está escondido su else, está vacío. El else sería que el len sea, en todo caso, menor o igual que 1. Ese sería el caso base, que el len es menor o igual que 1. Entonces, esta forma es idéntico al anterior, solamente que tu caso, por el verdadero, es tu paso recursivo. Yo les dije que podían hacer esos cambios, no hay ningún problema. Todo depende de cómo tú le entiendes al algoritmo. Para mí aquí igual tiene caso base, y eso también tienes que entenderlo. Si no hay Sí, caso es que base, sería recursivo al infinito. Y este algoritmo no es recursivo al infinito cuando no cumple esa condición, ¿sí? Cuando no cumple la condición, se sale, ¿no? Entonces es ahí donde ocurre el caso base, ¿ya? Y el desapilado tampoco se va a ver de esta función porque no tiene su else marcado con alguna instrucción adentro, ¿ya? Y eso ya son variaciones que pueden hacer ustedes de aquí para adelante, ¿ya? sí, es que yo me basé más que todo, o sea, una vez teniendo la cadena, sacar el Ujú. primer carácter y después concatenarlo.
Pero le preguntaba, pues, si en el examen me haría valer, digamos, porque es un poco distinto a lo que usted sabe enseñar. ¿Sería válido igual en un examen o no? Porque me Es da igual. válido, pero me preocupa que no veas que es similar, ¿ya? En realidad no es muy diferente. Lo único que has hecho es volcar. Ahorita te lo muestro en mi código. Lo único que has hecho es volcar. Fíjate. Tú has agarrado acá, por ejemplo, a ver, ¿cuál sería? No tengo un ejemplo como el tuyo. Voy a escribirlo acá. Tú tienes así. Si n mayor que 1, y ahí tienes tus instrucciones, una serie de No se ve, instrucciones. ingeniero, lo que No se está ve, Inge. explicando. Tendría que Ah, el compañero dejar de compartir. compañero. ahí ya puedes ver, ¿verdad? Sí, sí, ahora sí. Ya, Sí, estoy haciendo una simulación nada más aquí abajo. Mira, acá, ahí está el if, con su inicio y su final, ¿sí? Tú lo tienes así. Ahora, yo te digo que es el mismo concepto, porque yo ¿qué hago? Siempre empiezo diciendo, por organización de cómo hacer un algoritmo recursivo, if, ¿no? Luego digo aquí, caso base, pero no quiere decir que siempre por if va a ser el caso base. A eso me voy. Luego viene el else, aquí le pongo paso recursivo, pero es como una plantilla que me va a guiar. Yo veo aquí, esta plantilla le puedo hacer variaciones, como por ejemplo, tú has hecho una, tú has definido que tú volcar un poco las cosas. Tu paso recursivo está en el lado de if para ti, porque en tu paso recursivo tú haces la llamada recursiva. ¿Y qué yo haría aquí? Pues si aquí era una pregunta, lo único que haría sería negar esa pregunta, ¿ya? Por eso voy a poner de referencia el símbolo de duración, negar la pregunta, y ahora pongo aquí paso recursivo. O sea que lo único que has hecho es volcar, y por else ya vendría el caso base. Pero sabemos que en un sí condicional, cuando en el else está vacío, como pues era tu caso, pues ¿para qué lo vas a tener? ¿No es cierto? Entonces tú lo único que has hecho es decir, aquí va a quedar vacío, ¿ok? Y ahí se queda. Entonces tú tienes esta situación. Tu paso recursivo está en el sí condicional, tu caso base no se lo ve, pero sí existe, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque lo has pensado al revés nada más. Y eso es también válido. Es válido. De hecho, cuando les dije, luego ustedes van a pensar en reducir los algoritmos, háganlo largo, después lo reducen. Cuando ya entiendan bien cómo funciona, lo reducen y lo achican. Entonces ahí es donde se va perdiendo este esquema que les he pasado yo como esqueleto, de que es un if-else lo que arma un algoritmo recursivo, ¿ya? Entonces no es siempre un if-else. Puedes resolverlo con un if también, pero en el fondo es la misma forma de pensar. ¿Listo? Entonces, con esta aclaración, yo creo que ya te vas a dar cuenta que siempre vas a pensar. De repente, esto tiene que ver mucho por cómo estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Yo lo único que he hecho es pasarle una plantillita, pero si tú estás, por ejemplo, acostumbrado a pensar así, ¿cierto? Yo difícilmente voy a poder cambiar eso. Lo único que puedo decirte es que en el fondo estás haciendo lo mismo, pero estás pensando diferente. A mí en el fondo me cuesta pensar así. Esto para mí es pensar al revés, con la opuesta, ¿sí? A mí más me gusta pensar así, pero es pues una facilidad que yo he encontrado cuando empiezo a programar o resolver algoritmos. Entonces, si ustedes tienen esta estrategia, yo no lo veo mal, lo veo igual bien. Por mi parte, igual entiendo, porque yo tengo que interpretar lo que estás haciendo y esto está correctamente aplicado. Igual es válido. ¿Listo? Ya. No sé si hay alguna otra cosa más. No, no es cierto. Hoy era solo cortito, cosa que no nos atrasemos mucho. Quiero que avancen con el práctico. ¿Ya? Y no se olviden que estoy buscando la mejor propuesta al penúltimo ejercicio de lo que es algoritmos con cadenas recursivas. ¿Ya? Entonces en la plataforma les voy a ir habilitando los pequeños mini ejercicios resueltos para que también le vayan haciendo seguimiento. Ok, entonces nos vemos chicos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.
Nos vemos.